Hola, hola chicos, buenos días todavía. Buenos días, profesor. Buenos días, ¿qué tal chicos? Buenos días también por ahí por el chat. Bien chicos, bien, empezaremos entonces con lo que viene a ser el tema del día de hoy en el curso de biología. Nuevamente soy yo, Marco Osorio, profesor de química también. Así que empezamos, ¿correcto? Miren, ahora justamente el día de hoy vamos a empezar con el primer sistema de la parte anatómica del cuerpo humano, ¿correcto? En este caso vamos a hablar, o mejor dicho, vamos a estar tratando los temas de anatomía desde la parte más interna hacia afuera. Es decir, que vamos a ver el sistema óseo, que es el más interno que tenemos, luego el sistema muscular, que es acompañado o acompaña al sistema óseo en un sistema más grande llamado sistema locomotor, ya que ambos ayudan al movimiento. Luego quizás también lo que es el sistema respiratorio, digestivo, excretor, reproductor, nervioso, endocrino, entre otros. Todos estos sistemas juegan un papel fundamental en las funciones y trabajos que realiza el cuerpo humano, ¿correcto? Este cuerpo, o el cuerpo humano, realiza ciertas actividades, digamos, funciones en base a un mismo fin, el de mantenernos con vida, nutrirnos, alimentarnos, ¿ok? Todo lo que es el movimiento, en el sistema esquelético, sistema muscular, etcétera, lo que busca es justamente mantenernos estables, homeostáticamente, pues, ¿no? Listo. Empezamos entonces. Sistema óseo, como primera entrada. Es un sistema que está conformado básicamente por huesos, pero no son los únicos, ¿correcto? En realidad hay otro tipo de estructuras que forman al sistema óseo. Primero, como definición básica, ¿cuál es la función más importante del sistema óseo? ¿Qué es lo que dice ahí, por favor, jóvenes? Punto número 1. ¿Qué hace el hueso? ¿Qué hace el sistema óseo en el cuerpo humano? Sostiene ¿Qué el Sostiene el función cuerpo. cumple? cuerpo. Sostener el cuerpo. Sostiene el cuerpo. Perfecto, muy bien, ¿no? Le da soporte, le da estabilidad, sostiene nuestro cuerpo. ¿De qué está formado el sistema óseo? Primera pregunta, ¿de qué está formado el sistema óseo? Está formado en realidad por dos estructuras. Una estructura semirrígida y una estructura rígida. La estructura rígida, sólida, compacta, que permite el sostén de justamente el- el sistema óseo, viene a ser el hueso. El hueso es el principal soporte, pero estos huesos no pueden estar unidos o, digamos, eh, presentar cierta flexibilidad entre sí si no hay esas articulaciones especiales que permiten esa flexibilidad y amortiguación de golpes, que viene a ser dado, viene a estar dado por la estructura semirrígida llamada cartílago. Es decir, entonces que el hueso en sí no solamente es puro hueso, sino que también tiene estructuras cartilaginosas. ¿Se entiende hasta ahí, chicos? ¿Todo claro? Profesor. Sí, profe. Correcto. A ver, un ratito, por favor. No escucho el audio de ustedes. Escucho una voz muy baja. No sé qué esté pasando. A ver, ahí pueden hablarme, por favor, alguien. Responder algo. Sí se escuchó bien, profe. Ya, Sí, ya profe, está. todo bien. Y ahora sí. Muy bien. Bien, entonces, como les estaba comentando nuevamente, el sistema óseo es uno de los tantos sistemas que existen en el cuerpo humano y que permite la osmorregulación, aparte de otras funciones, en el cuerpo. La principal función de este es la de dar soporte, la de dar, digamos, sostén al cuerpo. Recordemos que nosotros somos vertebrados y por lo tanto tenemos una columna vertebral como eje central de soporte acompañado de los miembros tanto superiores como inferiores que nos dan justamente esa movilidad, pues, ¿no? Ahora, el sistema óseo como tal no solamente está formado por huesos como tales, sino que también los huesos tienen ciertas zonas que están cubiertas de una estructura semirrígida, o sea, un tanto elástica,
que vienen a ser los cartílagos. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en las esquinas de los huesos largos, en las puntas. Estas puntas siempre están rodeadas de una estructura blanda y blanca. Esos son los cartílagos, lo que permite justamente la inserción entre hueso y hueso, y a la vez, al ser medio elástico, permite que haya una amortiguación de golpe. O sea, básicamente sirven como amortiguadores y así evitan el roce entre hueso y hueso. Recordemos que si los huesos son sales, calcio, no sales de calcio, entonces al momento de chocar se supondría un desgaste entre ellos, ¿no? Es como si estuvieses rozando no sé, pues 2 barras de yeso, ¿no? Cuando tú rozas el yeso, poco a poco se va desgastando. La misma idea sucedería en los huesos si es que no existiese esa estructura llamada cartílago que permite digamos, un poco roce, o sea, mejor dicho, evita el roce entre hueso y hueso. ¿Correcto hasta ahí? El desgaste podría ocasionar que haya roce entre hueso y hueso, lo cual es negativo a la larga porque genera un desgaste entre estos, generándose así huecos, lo que llamamos como osteoporosis. ¿Me están siguiendo hasta ahí? Sí, ¿Todo profesor. claro? Listo. Ahora, profesor, bacán. El hueso es hueso en sí con las puntas o algunos bordes hecho de cartílago que permite el movimiento. Pero ¿cómo hago yo para unir esos huesos sin que se muevan de su lugar? Porque como usted me dice, el cartílago es blando y evita el roce, significa que entonces los huesos entre sí se podrían resbalar y zafar, salirse de su lugar. ¿Qué es lo que evita que estos huesos se salgan de su lugar, de sus articulaciones? Para eso existen 2 estructuras más que permiten uniones. Esta de aquí puede ser, por ejemplo, la unión entre hueso y hueso, que viene a ser el llamado liga. A ver, ¿cómo se llama la Ligamentos. unión? Son los Ligamento, ligamentos, ¿no? profesor. Son fibras proteicas elásticas que unen a los huesos con otros huesos y les dan cierto grosor en esas zonas. Uno de los ligamentos más fuertes que tenemos y más notorios son los ligamentos de la rodilla, ya que soportan el mayor peso entre el hueso fémur y la tibia y peroné, que son los de abajo. Este ligamento tiene o contiene al llamado líquido sinovial en una cámara hecha por ese ligamento, ¿no? Guardada por ese ligamento. Es una cámara de agua prácticamente, ¿no? Que está lleno de líquido sinovial que permite funcionar como una especie de amortiguador. Es por eso que puede soportar nuestras caminatas, nuestras corridas, nuestros saltos, ya que es como una especie de bolsa de agua. Ahora, no solamente se unen hueso con hueso, también podemos unir los huesos, pero con los músculos. Y eso lo podemos ver. Sabemos muy bien que los músculos están insertados en los huesos y eso permite el movimiento de la articulación, ya que un músculo va a jalar un hueso para poder flexionar, ¿correcto? La articulación no se mueve por sí sola, requiere de la musculatura para hacerlo. Y esta musculatura está unida en las últimas partes, en las esquinas, con los huesos mediante una estructura o una especie de fibra tendinosa llamada justamente Tendones. tendones. Perfecto, chicos, muy bien. Ah, profesor, entonces usted me está diciendo que yo tengo un hueso que tiene las esquinas cubiertas de un cartílago, ¿correcto? ¿Se entiende? Yo tengo los huesos con las esquinas cubiertas ¿de qué? De cartílagos. De cartílagos, lo cual, ¿correcto está ahí? Lo cual funciona como una especie de amortiguador. Los golpes van y vienen, saltan. Además de que también evitan el roce, son muy resbalosos.
¿correcto? Son muy resbalosos, tienen una fibra muy resbalosa y además al ser medio elástica pueden producir rebote. Profesor, pero aún así, si funcionara de esa manera, podría zafarse del hueso de otro hueso, podrían separarse o alejarse. ¿Qué los mantiene unidos? Ah, lo que los mantiene unidos es una fibra especial que nace desde los huesos, que nacen desde los huesos y unen o se unen a los otros huesos. ¿Correcto hasta ahí? Estas fibras mantienen estable, ¿ok? Mantienen estable a las uniones o articulaciones. Las mantienen en su lugar. ¿Queda claro hasta ahí? Sí, profesor. ¿Se entiende, chicos? Muy bien. Listo. Y profesor, esos ligamentos que están uniendo a los huesos hace que los huesos se unan totalmente y al momento de estar unidos empezarían a rozarse, o es que los huesos mantienen siempre una separación. Aunque no parezca, los huesos nunca se juntan del todo, sino que mantienen una separación hecha de un líquido que sirve como amortiguador de golpes, como si fuese una cama de agua. Este líquido se llama líquido sinovial, que está encerrado en la cámara creada por los ligamentos. ¿Me están siguiendo hasta ahí, chicos? Sí, profesor. Listo. Ahora, profesor, ¿y cómo muevo un hueso con otro, digamos, la articulación de un hueso? ¿Qué es lo que sucede entre hueso y hueso? Bueno, existen a ver, vamos a dibujarlo así, existen unas fibras que se unen con el músculo del otro hueso para así generar la acción del movimiento. Este músculo va a jalar esa fibra y así va a realizar el movimiento. ¿Correcto? Cada vez que uno flexiona el brazo, lo que hace es jalar el hueso con los tendones. ¿Se entiende hasta ahí? Vemos las 4 estructuras básicas del sistema óseo locomotor. ¿Correcto? Te lo he dibujado cada uno con un color diferente para que logres identificarlo y reconocerlo luego. ¿Todo bien? Sí, profesor. Muy bien. Tómale captura entonces, por favor, y avanzamos. Avísame. Listo, profe. Listo, profe. Bien. Ahora sí, justamente, la diferencia más importante entre estos, entonces, para poder entender de qué está hecho, qué forma tiene o cuáles son sus características entre cartílago y hueso. Primero, sabemos muy bien que el hueso, parte derecha, el hueso es una estructura dura, rígida, sólida, maciza, tan potente que puede resistir el peso de 7 toneladas antes de romper. El hueso más fuerte que viene a ser nuestro fémur. Está constituido de una matriz ósea opaca y posee vasos sanguíneos debido a que en el hueso existen células. Hay células óseas que requieren de nutrientes y son llevados por los vasos sanguíneos. Así que sí, los huesos también tienen vasos sanguíneos, tienen sangre. Dice, es el principal tejido esquelético en el adulto. Todo adulto tiene principalmente un sistema óseo hecho por hueso. No se expande, solo crece por adición de nuevas capas celulares. ¿Ok? Es decir, que va poco a poco acumulando cada vez más células que se convierten en hueso. Dice, el sistema muscular a través de tendones se mueve gracias al sistema muscular a través de los tendones. Y su composición básica del hueso es fosfato de calcio en un 60%, o sea,
la mayor parte del hueso está hecho de fosfato de calcio o cálcico. Y una parte pequeñísima está compuesta de carbonato de calcio. ¿Ok? Algunos también forman osteínas, que es un 30%, ¿no? Que son células específicamente óseas, que están formadas por fibras, ¿no? Mientras que el cartílago es lo opuesto. En este caso no es duro, es blando, es flexible, se dobla, se expande. Es más parecido a una goma que a un hueso, ¿correcto? Y eso lo podemos observar, por ejemplo, en las uniones de los huesos. ¿Quién no ha comido alguna vez un animal, pues, no? Como el pollo o una res, y se da cuenta que los huesos tienen algo blanco en las puntas, ¿correcto? Eso blanco, si alguna vez te ha provocado comerlo, te das cuenta que es mucho más elástico, no tiene cierta elasticidad, cierta flexibilidad. Además de eso, no tienen, a diferencia de los huesos, no tienen vasos sanguíneos. ¿Por qué, profesor? Porque no son células en sí, son proteínas, son moléculas. En cambio, el hueso sí está hecho de células, por eso necesita sangre. El cartílago es el principal sistema óseo de los embriones y los animales jóvenes. Un niño, por ejemplo. ¿Qué diferencia hay en el sistema óseo entre un niño y un adulto? A ver, chicos, ¿qué diferencia habrá entre un niño y un adulto en cuanto a su sistema óseo? El del ¿Ya? adulto ya está desarrollado. Muy bien, pero ¿a qué se debe eso? Desarrollo. ¿Cuál es la diferencia fundamental? ¿Qué es lo que tiene un niño que lo diferencia de un adulto? ¿Por qué son tan flexibles? Presencia de calcio ¿En quiénes? en los En adultos. adultos. Muy bien, perfecto. Los adultos vamos a tener hueso, o sea, fosfato de calcio. Mientras que los jóvenes niños van a tener, en su mayoría, Cartílagos. cartílago. Muy bien, van a tener cartílago. Significará entonces que todas las personas, cuando nacemos y cuando somos niños, la mayor parte de nuestro sistema óseo está formado no por huesos, sino por cartílagos, que poco a poco, conforme avanza la edad, el tiempo, se va a empezar a osificar. Más o menos hasta la edad de 21 años se termina de osificar totalmente. O sea, antes de esa edad, tú todavía no has madurado en cuanto a tu sistema óseo. Todavía se sigue calcificando, ¿correcto? Supongo que aquí habrán algunos chicos que todavía estarán en la etapa en la cual todavía siguen osificando algunos huesos. ¿Queda claro? Profesor, una pregunta. Sí, pregúntame. ¿Es debido a eso que hasta cierta edad todavía podemos seguir creciendo? Claro, sí, también influye mucho eso, ¿no? Tiene que ver en todo caso lo que es la flexibilidad y la capacidad de seguir formando hueso. Es por eso que aproximadamente a los 21 años es donde se detiene tu formación o tu crecimiento, aproximadamente, pues, ¿no? Porque ahí terminaste de osificar tu cuerpo. Después de eso, solamente toca reemplazar el hueso, pero con el mismo tamaño que ya tienes, ¿correcto? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Todo bien, chicos? Sí. Listo. Ahora, profesor, ¿significará entonces que cuando uno es adulto el cartílago desaparece? No. El cartílago se mantiene, pero se mantiene solamente en algunas partes. ¿Dónde? Sobre todo en las puntas de los huesos. ¿Ok? En las puntas de los huesos. Listo. Muy bien. ¿Listo? Tómale captura a esto, por favor. Avísame. Listo, profe. Muy bien. A ver, en el chat me hacen una pregunta. Sánchez.
La genética, ¿cuánto de porcentaje tiene en el crecimiento? O sea, te refieres quizás a cuánto influye en el crecimiento, ¿correcto? A ver, eh, principalmente lo que rige nuestras características y todo lo que somos nosotros es nuestra genética, ¿ok? Eh, Nuestras enfermedades, nuestro potencial, nuestro crecimiento, nuestro color de piel, nuestro color de ojos, etcétera, todo está dado por la genética. Pero hay muchos de esos factores que son influenciados por el ambiente. Es decir, que si tú genéticamente eres una persona de talla alta, pero no te alimentas bien, no haces deporte, no haces ejercicio, no haces nada, lo más probable es que no llegues a tu tamaño adecuado y te quedes, digamos, en cuanto al tamaño. ¿Ok? O sea, no solamente es genética, la genética influye bastante, ¿correcto? Pero también hay un dote ambiental, conductual, depende de tu estilo de vida. Hay personas que tienen una genética no tan alta, pero sin embargo, mediante esfuerzo, ejercicios y otro, puede aumentar un poco su tamaño. La edad promedio en la cual se detiene el crecimiento en mujeres suele ser hasta los 18 años y en varones hasta los 21. ¿Correcto hasta ahí? ¿Se entiende, chicos? Sí, profesor. Listo. Ahora, profesor, ¿y por qué en las mujeres se detiene a los 18 años? Lo que sucede es que las mujeres tienen otro metabolismo en el cual, por ejemplo, a cierta edad ya empieza lo que es la menstruación. Y la menstruación es una preparación del cuerpo hacia el embarazo, por lo cual el cuerpo requiere un gasto energético para prepararse para un posible embarazo, con lo cual suele seleccionar y dar preferencia, por lo cual detiene el crecimiento de la señorita para poder, digamos, concentrarse en el supuesto embarazo, que viene a ser la menstruación, pues, ¿no? Muy bien. Or, a ver, no sé cuál sea tu apellido. Correcto, Ortega, supongo, Ortega. Dice, ¿no? O sea, es mentira que las mujeres, bueno, no es tanto una mentira, ¿ok? ¿Por qué? Porque como te vuelvo a decir, el cuerpo va a dar preferencias. Cuando una mujer empieza a menstruar, el cuerpo sabe que se está preparando para dar inicio a un embarazo, ¿correcto? Es por eso que las mujeres tienden a reducir, o sea, a tener una edad más temprana en la cual se estanca su crecimiento, ¿ok? Y todas las mujeres le va a pasar lo mismo. Pero, o mejor dicho, más, si tú le agregas el hecho de que ha tenido relaciones sexuales a temprana edad, correcto, antes de los 18, o ha quedado embarazada, peor aún, ahí es cuando el cuerpo ya le da toda la preferencia al bebé. ¿Y de dónde crees que va a salir el calcio que le va a dar al bebé, que es una criatura completa? ¿De dónde crees que sacará ese calcio? A ver, chicos, ¿de dónde sacará el cuerpo el calcio, el cuerpo de la señorita, el calcio para darle a su bebé? Del mismo profe para darle al bebé. Exacto, de ella misma, siendo una niña de 15 años, donde todavía su crecimiento no llega a realizarse del todo, en vez de ganar, ahora está perdiendo. Y es por eso que tiene una tendencia a quedarse, digamos, estancado su crecimiento. ¿Correcto? Obviamente, tu cuerpo no está preparado para eso, por lo cual recurre a lo que tiene en ese momento para poder formar a la cría. Y es ahí donde todas tus hormonas cambian. Existen apariciones de nuevas hormonas que se concentran en el bebé y ya no en ti, por lo cual tu crecimiento se va a ver limitado. Eso no es un mito, tiene fundamentos biológicos, ¿correcto? ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos, hasta ahí? ¿Correcto? ¿Todo claro? Sí, profesor.
Muy bien, señoritas, ¿no? Es por eso que las mujercitas tienen cierta edad en la cual tienen que procrear, que es la edad ideal de aproximadamente los 25 años. Es la edad ideal en la cual una mujer puede tener una cría sana, totalmente sana, y ella afrontarlo de la mejor manera, también sana. Su cuerpo está totalmente preparado para eso, ¿ok? Antes de esa edad, el cuerpo en sí de la mujer no está del todo preparado. ¿Listo? Muy bien. Seguimos entonces. Bien, como te estaba comentando hace un momento, entonces, como te estaba comentando hace un momento, tenemos entonces los huesos que están aquí, tenemos las espinas, que son los cartílagos, ¿ok? Y tenemos lo que viene a ser las fibras que unen huesos con huesos, llamados ligamentos, que forman una especie de cámara vacía que está llena de un líquido llamado líquido sino. ¿Cómo se llama el líquido? Sinovial, líquido sinovial. Que sirve como una especie de cama de agua, evitando así el roce. Date cuenta, mira, el roce entre estos dos huesos. Es decir, que un hueso no tiene casi nunca contacto con otro hueso en realidad. ¿Ok? Si lo tuviera, sería peligroso, como en el caso de las inflamaciones sinoviales o los filtrados sinoviales por alguna herida o lesión o infección bacteriana. Muchas veces sucede y le pasa a muchas personas, sobre todo los hombres, que tienen heridas en las rodillas, ¿ok? Por el fútbol, no lo sé, por un accidente o cualquier cosa que, digamos, haya hecho que tengas una herida en la rodilla y a veces se infecta. Y por la despreocupación, la bacteria puede ingresar hasta el interior de tu líquido sinovial y se va a empezar a alimentar de este, haciendo que la cantidad, si te das cuenta, la cantidad, o sea, perdón, a ver ratito, algo hice. Ahí está. O sea, la cantidad, es decir, el grosor disminuye. ¿Lo logras ver? ¿Se logra ver la diferencia? La cantidad de líquido sinovial por ese filtrado o quizás por una infección bacteriana puede disminuir y ese es un problema. ¿Por qué? Porque significaría que por cualquier golpe, cualquier roce o cualquier salto o mal movimiento, los huesos pueden chocar y al chocar va a haber destrucción ¿de qué? Cartílago. ¿De qué, chicos? De cartílago. Y si hay destrucción de cartílago, poco a poco se van a ver expuestos los huesos. Y eso es peor, porque hueso con hueso, al ser sales, es como si estuviese rozando dos piezas de yeso. ¿Qué pasa a la larga si rozas dos piezas de yeso? Poco a poco se van a ir desgastando. Eso mismo sucedería en los huesos. ¿Cómo se llama a este tipo de enfermedades en las cuales la cantidad de líquido sinovial o los huesos empiezan a rozar? Osteoporosis. Osteoporosis, creo, profesor, eso le pasa mayormente a los adultos, ¿no? Exactamente, ¿no? Los adultos, obviamente, los mayores, adultos mayores, por cierto, digamos, por la edad misma, el líquido sinovial siempre se suele reducir y eso es algo más natural, ¿no? También puede suceder en jóvenes por infecciones, como te acabo de decir, pero en los adultos es más recurrente porque el líquido sinovial, debido a la falta de ácido hialurónico, debido a la falta de colágeno y muchas otras proteínas más, es que poco a poco se va reduciendo. Y también se puede ver, por ejemplo, en la piel apareciendo las arrugas. Ahora, en los huesos también sucede al momento de que se disminuye el líquido sinovial y eso genera roces, genera dolores de articulaciones, ¿correcto? Y esa osteoporosis, pues, ¿no? Que es la degradación del hueso, se generan huecos, desgastes y obviamente, como te dije hace un momento, cuando está en el cartílago, normal, porque no hay vasos sanguíneos ni nervios, pero cuando llega al hueso es la cosa, porque ahí sí hay vasos sanguíneos y nervios, por lo cual ahí ya te empieza a doler. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Correcto, chicos? ¿Puede Mejor repetir se lo que dijo, profesor? Por favor. ¿Puede repetir lo que dijo? A ver, como te vuelvo a decir, a ver, escucha. Al momento de que el líquido sinovial se reduce por la edad,
los huesos van a tener un mayor contacto. Al principio el cartílago, y en el cartílago no lo vas a sentir, porque no, es una proteína, no tiene sangre ni nervios. Pero ya cuando llega al hueso es cuando empiezas a sentir los dolores. Es por eso que los ancianos cuando ya caminan les duele. ¿Correcto? Les duele. ¿Qué les duele? Les duele el hueso al momento de articularlo, porque están rozando hueso con hueso. ¿Cuál es el hueso que más duele? El de la rodilla, pues, porque es el que aguanta el mayor peso de nuestro cuerpo. ¿Se entiende? Ese es el que más sufre y el que generalmente es el que más duele durante la osteoporosis. ¿Queda claro? ¿Mejor ahí? Sí, profesor. Sí, sí. Listo, chicos. ¿Cómo evitar este tipo de malestares? Bueno, primero, deporte. El deporte obliga el golpe. El golpe entre hueso y hueso obliga a que mi cuerpo produzca una mayor cantidad de líquido sinovial. Obviamente estamos hablando durante tu juventud. Si tú durante tu juventud no ejercitaste los golpes de tus huesos, tu líquido sinovial no va a aumentar, por lo cual no a cierta edad se va a empezar a reducir más aún. En cambio, si tú de joven obligaste a tu cuerpo a producir más líquido sinovial por el ejercicio, cuando seas más anciano, ya vas a tener una cantidad lo suficientemente buena como para resistir. ¿Correcto? Es por eso que siempre te dicen que de joven debes hacer bastante deporte para que de anciano no sufras. ¿Se entiende? Una persona sedentaria va a sufrir a la larga. ¿Correcto hasta ahí? ¿Queda claro? ¿Queda claro, chicos? Sí, profe. Sí, profesor. Pues, ¿no? Además de que también obviamente hay ciertos alimentos que pueden favorecer, perdón, a la formación de sustancias de este tipo, pues, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ahí lo que son los alimentos cartilaginosos, ¿no? Como la gelatina, las patitas, ¿no? La patita de pollo, la patita de res, que te recomiendan mucho. Y algunos suplementos como colágeno, como ácido hialurónico, ¿no? Como biotina, que son sustancias que favorecen a la formación de sustancias cartilaginosas, líquido sinovial, mejoran el ligamento, mejoran la piel también, el cabello, la quitina, queratina, colágeno, todo eso se genera de mejor manera o más, o empieza a formarse de manera más natural gracias a esos suplementos, ¿ok? Esos suplementos se puede conseguir en cualquier sitio en realidad, ¿no? En casas naturistas, en farmacias, etc. El consumo no tan seguido, sino sucesivo a cierta edad, empezando a los 30 o 40, puede mejorar a la larga en el futuro tu calidad de vida cuando seas un anciano. ¿Sí? Como recomendación. ¿Listo? Ahora, esto de aquí es a nivel macroscópico. Ahora, profesor, ¿y qué sucede si yo hago un análisis a nivel microscópico? Digamos, ¿de qué está formado un hueso en sí? Un hueso está formado por ciertos huecos u orificios llamados canales o cavidades de Havers, que son huecos paralelos al hueso que conducen lo que son los vasos sanguíneos. Recuerda, te lo dije, los huesos tienen nervios y vasos sanguíneos. Estos nervios y vasos sanguíneos son llevados por dentro del hueso mediante unos canales llamados canales de Havers. ¿Se entiende? ¿Correcto hasta ahí, chicos? Profe, repita. A ver. Profesor, usted me acaba de decir hace un momento que los huesos tienen vasos sanguíneos y nervios, pero ¿por dónde se llevan? ¿Se llevan por fuera? ¿Se llevan por dentro? ¿Por dónde se llevan, profesor, esos vasos sanguíneos? Estos vasos sanguíneos se llevan dentro del hueso, por dentro, en el mismo hueso, en unos huecos chiquitos, microscópicos, llamados, ¿cómo se le llama? ¿Canales de qué? Canales de Havers. Canales de Havers, muy bien. ¿Qué conllevan o llevan nervios, venas y arterias? ¿Ok? Llevan todo eso, conducen todo eso. Es decir, que el hueso puede doler, claro. Si tú te rompes un hueso, te duele, obviamente. ¿Por qué? Porque tiene todo esto. Hay nervios,
que sienten cada vez que existe una ruptura o algo pasa en el hueso. Listo, tómale captura. Una consulta. Sí, dime. Y cuando te rompe la pierna, ¿eso también te permite que lo va a regenerar? Lo ¿Cómo, regenera cómo? con yeso cuando lo ponen. Algunos doctores dicen que cuando lo ponen yeso se puede pegar el hueso roto. Ya. Pero en este caso, ¿sería verdad? ¿O no pegaría el hueso roto si con eso es lo que está pasando? Ya, a ver. Sí. Vamos a ver. Esto todavía no, todavía no, todavía no. Bueno, aquí estaría explicando esa parte, ¿ya? En esta partecita. A ver, primero dame chance de explicar estas de acá, estas diapositivas, y luego resuelvo con estas diapositivas tu pregunta. ¿Está bien? Ya sé, no se preocupe. Listo, justo aquí llegamos. A ver, entonces, bien, estamos hablando ahora de lo que son los huesos a nivel de articulaciones. Así que tenemos que ver los tipos de articulaciones. Existen varios tipos de articulaciones. Tenemos el criterio de movilidad o no movilidad. Por ejemplo, tenemos los huesos o las articulaciones inmóviles. ¿Cuándo se le llama inmóviles? Eso es obvio, profesor. Se le llamará inmóviles cuando no permiten movilidad. Ejemplo, los huesos que se unen en el cráneo. Un hueso unido en el cráneo con otro hueso no se puede mover, o tú puedes mover los huesos de tu cráneo. No, ¿Habrá movimiento en las articulaciones del cráneo? No. No, no. pues a menos que te lo rompan con un ladrillo, pues, ¿no? Pero por sí Ujú. mismo no hay movimientos. ¿Sería una articulación de qué tipo? Inmóvil. Inmóviles, perfecto. ¿Y cuándo se le dice semimóviles? Cuando permite cierta movilidad muy pequeña, casi no hay movilidad. Ejemplo, ¿qué dice? Vértebras. Vértebras. Las Disco vértebras. invertebral. Muy bien, perfecto. Y tú me dirás, profesor, eso no se lo creo, porque las vértebras de mi columna se pueden mover mucho. Yo soy muy flexible, profesor, puedo girar, voltearme, doblarme. ¿Cómo es posible que sean semimóviles si yo siento que se pueden mover bastante? Lo que sucede es que en realidad cada vértebra se mueve muy poco, por eso se llama semimóvil. Pero lo que tú percibes como un movimiento amplio es la suma de todas tus vértebras. Una vértebra se mueve, digamos, 10 grados, la otra se mueve otros 10 grados, ahí van 20 grados. La otra se mueve otros 10, ahí van 30 grados. La otra se mueve otros 10, ahí van 40 grados. Y es por eso que tú percibes que es bastante amplio el movimiento. Pero en realidad cada vértebra solo mueve un poco. ¿Se entiende el por qué ahora sí? Sí. Muy bien, perfecto. Y por último, tenemos las articulaciones que son muy... Que A ver, ¿cómo tienen se gran llama? movilidad. Gran movilidad, Muy profesor. bien, perfecto, móviles. Y esos son la mayoría, pues, ¿no? Los dedos de la mano, el codo, el hombro, las rodillas, ¿no? Los dedos de tus pies. O sea, tienen un gran movimiento, una gran flexibilidad, ¿ok? Tú puedes moverte, ¿correcto? Flexionar, estirar. Tienen un amplio movimiento. ¿Queda claro hasta ahí, chicos? Si es así, por favor, tómale captura para poder Sí, profesor. avanzar. ¿Listo? Muy bien. Ahora, según el tipo, clasificación según el tipo de articulaciones. Tenemos, por ejemplo, la articulación tipo silla de montar, ¿ok? Que está presente, por ejemplo, en los huesos carpianos y metacarpianos de la mano, lo cual genera justamente ese movimiento de los dedos que pueden ir hacia adelante, ¿ok? Están como sentaditos. Luego tenemos el pivote, ahí tenemos el atlas o axis,
Ese es el primer hueso de mi columna vertebral, lo cual permite que mi cuello empiece a girar de un lado a otro. Es como un pivote. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? Que puedo girar mi cabeza de un lado a otro, como si fuesen dos discos juntos. ¿Queda claro? Sí, profesor. Luego Sí, profe. tenemos la elipsoidea, que es una donde hay un movimiento, pero puede detenerse, tiene un estancamiento para que no haya, digamos, una ruptura, una separación entre huesos. ¿Ok? En este caso hay movimiento, digamos, un gran movimiento, pero hay ciertas zonas en las cuales se detiene, se queda atrapado para evitar que se salga de su sitio. La 4, esférica. Esta es muy común en hombros. Los hombros pueden girar de manera esférica debido a esa articulación. Es como una bola introducida en un plato en el cual puede girar. La bisagra, también muy común, por ejemplo, en los codos, donde uno puede estirar hasta cierto tope y flexionar los huesos. ¿Ok? Y por último, la plana, pues, ¿no? La que es en la clavicular. Esa de ahí casi no se percibe su movimiento en realidad. Es un movimiento ligero, se encuentra en lo que es el omóplato y la clavícula. Casi no hay movimiento, pues, ¿no? ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos a ver el chat un rato que están ahí conversando. ¿Por qué una persona se pone a temblar cuando hace fuerza? ¿A qué te refieres exactamente, Durán? A ver, ¿cuál es la referencia ahí? ¿A temblar en qué sentido? A ver, ¿cuándo te ha pasado eso o cómo? Sí A ver, pasa, Durán. profesor. Por lo que entiendo, creo que quiere decir que cuando uno hace demasiado esfuerzo físico, como que el cuerpo empieza a temblar las piernas, mayormente la parte de las piernas. ¿Durante el ejercicio o después del Ya ejercicio? después, después, no sé si me dejo entender. Eso es lo que yo lo entiendo. Creo que sí, creo que sí. A ver, quizás te refieres al hecho de hacer demasiada fuerza, cargar más peso de lo normal, a realizar una hipertrofia. ¿Ok? A ver, te explico. Nuestros huesos están preparados para ciertos pesos, los cuales obviamente están acompañados en fuerza con los músculos. Y cuando uno hace un deporte, un ejercicio de peso, lo que hace es romper el músculo. Lo que se hace es romper el músculo en realidad. A eso se le llama hipertrofia, porque más tarde mi cuerpo va a reemplazarlo con más músculo. Pero si tú cargas más peso de lo normal, te exiges durante mucho tiempo con un peso alto, estos músculos se van a empezar a romper muy, muy sucesivamente, sin poder reemplazarlo a tiempo. Por lo cual, durante cierta cantidad de tiempo después del ejercicio, tu músculo se va a ver debilitado, va a estar, digamos, a tope, va a empezar a tener pequeños espasmos, ya que la musculatura está como que todavía excitada por el trabajo. Tú estás acostumbrándolo a mucho peso, entonces el músculo se va a sentir como que todavía está trabajando, y es por eso que tienes pequeños espasmos o movimientos o temblores. Pero eso luego más tarde ya desaparece. Con la excitación y con la bajada de adrenalina, ya poco a poco va a reducirse esos espasmos. ¿Se entiende? ¿Durán? Muy bien, perfecto. Listo. Ligamentos, tendones, ya lo habíamos aclarado, ¿no? Los ligamentos son tejidos que unen hueso con hueso, como estos que ves aquí. Estos son ligamentos que unen los huesos, por ejemplo, de la palma de la mano, los dedos con dedos, ¿correcto? Mejor dicho, los huesos de los dedos con otros huesos de dedos. Y los tendones son los que unen al músculo con el hueso, ¿correcto? Y permiten la movilidad en sí. ¿Está bien? ¿Listo? Las funciones, entonces, a modo de resumen del hueso son las siguientes. Primera función, ¿cuál es? Sostén. Sostener. Sostienen el cuerpo y los órganos.
¿ok? Sostienen los cuerpos, perdón, o los órganos en su sitio, donde debería estar. Y sostiene al cuerpo, pues, ¿no? La musculatura y todo, en un eje central, que viene a ser la columna, el tórax y la cabeza. Luego, otra característica. Protección. Protege nuestros órganos internos, muchos de ellos blandos. Ejemplo, el cerebro, protegido por el cráneo. Ejemplo, el pulmón, el corazón, protegidos por el tórax, por las costillas. ¿Se entiende? Sí, profe. Listo. La función más resaltante de los huesos, obviamente, pues, la locomoción, es decir, poder moverse, articularse y moverse, pero no trabaja solo. Sí o sí, para moverse, ¿de qué otro sistema requiere? A ver, ¿de qué otro sistema requiere el hueso para moverse? No se puede mover por sí solo. ¿Músculo? Muy bien, del sistema muscular. Sí o sí requiere del sistema muscular para moverse. No lo puede hacer por sí mismo. Otro que no es muy mencionado quizás esta función. ¿Qué es lo que hace? A ver. ¿Qué función cumplen los huesos? Y lo acabo de decir hace un momento también con el ejemplo de las señoritas que salen embarazadas. A ver. El de calcio. Lo de reserva calcio. Exacto, reserva calcio en, digamos, en su estructura para cumplir la función en otro sistema. ¿Cuál es ese sistema? Lo acabo de decir hace un momento también. Músculo. El músculo. Profesor, ¿qué tiene que ver el músculo? Yo sé que sí, genera movimiento, pero ¿qué tiene que ver el músculo con ser un reservorio de calcio? Lo que sucede es que cada actividad que nosotros realizamos, cada movimiento muscular que nosotros hacemos, requiere de un activador. ¿Y quién crees tú que es ese activador? Calcio. Calcio. El calcio. Profesor, ¿significa entonces que yo cada vez que muevo mi músculo estaré gastando calcio? Y si no tengo la suficiente cantidad de calcio, ¿de dónde crees tú que sacará mi músculo para obtener ese calcio? De los huesos. De los huesos. Y es por eso que además de cumplir otras funciones, el hueso en sí también sirve como reserva de calcio para ayudarle a los músculos cuando éste no tenga. Es por eso que a cierta edad, con la falta de calcio y la mala alimentación, te empieza a faltar justamente el calcio, en los músculos, y cuando tú te excedes en el ejercicio, como no has reemplazado el calcio, te empiezan a dar los calambres, porque tus huesos le brindan calcio, pero tampoco es que le brinden así a la regalada, sino que tampoco le van a dar todo, y tus músculos se pueden ver con déficit de calcio, lo cual generan los calambres. ¿Se entiende hasta ahí, chicos? Sí, Sí, profesor. Listo. Y es por eso que siempre te recomiendan, pues, ¿no? Que después de ejercicio, de ejercitarte a cierta edad, obviamente tú ahorita estás jovencito, no creo que te pase eso, pero ya a cierta edad te empiezan a dar calambres. Y lo más recomendable es, pues, ¿no? Después de un ejercicio, tomar un poco de calcio, ¿no? Leche, suplementos o algo que tenga calcio, ¿no? Para que al menos supla eso. Y si no tienes, digamos, para ese momento, puedes suplirlo por un breve instante, por un breve momento, con otra sal que vienen a ser el potasio. ¿Correcto? ¿Y dónde encontramos el potasio? Plátano. En el plátano. ¿Correcto? En el plátano. Por eso que siempre estos dos alimentos, la leche y el plátano, son recomendados después del ejercicio. Para Profe, poder reemplazar disculpe, el calcio o las sales que hemos utilizado durante la contracción muscular. Dime. a mí me informaron que la leche no es bueno tomar para el calcio. Al contrario, te lo reducía. No, a ver, no es que te lo reduzca en sí. Lo que sucede es que el calcio de la leche no es tan asimilable por nosotros los humanos. De que tiene calcio, pero lo tiene en una molécula no tan asimilable para nosotros.
puede ser absorbible, pero en una mínima cantidad, no la que te presentan en los comerciales. ¿Correcto? O sea, los comerciales que te dicen toma leche 3 veces al día y crecerás. No fuertizan. En realidad, la cantidad de calcio que tendrías que absorber para que se cumpla ese comercial, tendría que ser harta leche. Un montón. Más de la que en tu vida consumirías. Las lentejas, profesor. Pero ese calcio o esa molécula de calcio le sirve al ternero, que es la cría de la vaca. Por eso la vaca produce la leche específicamente para su cría, no para nosotros. Que nosotros consumamos leche de vaca es por nuestra costumbre, porque en realidad no la necesitamos. Es más que todo por la costumbre, por el sabor, porque nos gusta. Pero no es que necesitemos la leche por el calcio. Quizás sí podemos aprovechar otros nutrientes. ¿Se entiende? Sí, profe. Profesor, Listo. disculpe que me interrumpe, pero a mí me han dicho que es mejor tomar leche de almendras. A ver, primero, los vegetales, y esto es muy curioso, ¿ah? Los vegetales tienen una estructura de calcio, o sea, una molécula de calcio más asimilable que la leche. Los espárragos, las semillas, todos estos tienen moléculas de calcio más asimilables que la propia leche. Por eso te digo, nuestro consumo de leche es más costumbre que necesidad, más gusto que necesidad. Nosotros en sí no requerimos de la leche que consumimos, es gusto nuestro. ¿Se entiende? Sí, profesor. ¿Correcto? Nosotros netamente, escúchame acá, netamente nosotros durante el crecimiento más sacamos calcio de los vegetales que de la propia leche. Ese comercial de que necesitas tomar 3 veces, eso es mentira. ¿Ok? No vas a crecer más o menos por tomar más o menos vasos de leche al día. ¿Se entendió? ¿Queda Sí, claro? profe. Listo. Sí, sí. Lo que sí, escúchame acá, lo que sí es fatal, no recomendable para cualquier persona que esté en pleno crecimiento, más si es un bebé, un niño, es la gaseosa. La gaseosa tiene componentes fluorados, ¿ok? El flúor es un elemento descalcificante. Y si tú tienes un sobrino, un primo, una hija que le has acostumbrado o lo han acostumbrado a tomar leche, perdón, a tomar gaseosa desde pequeño, fatal es. Esta persona va a tener una pésima salud y encima va a sufrir de los huesos. ¿Correcto hasta ahí? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe, gracias. Muy bien, listo. Ah, y una función más. Esta es una de las más importantes también de los huesos, que muy poco se menciona, pero igual también son muy importantes. ¿Cómo se le llama? Hematopoiesis. Yes. Hematopoiesis. ¿Correcto? Menciónalo otra vez. Hematopoiesis. Hematopoiesis. La hematopoiesis es la formación de sangre. ¿Correcto? ¿Dónde se forma la sangre, profesor? ¿En la misma sangre? No. La sangre se produce en la médula ósea roja y amarilla de los huesos, en un proceso llamado hematopoiesis, que luego es enviado hacia los vasos sanguíneos, pero se crea en los huesos. ¿Cómo así, profesor? ¿Dónde exactamente? ¿Se han dado cuenta ustedes que cuando comen un hueso, adentro hay una carnecita, en la parte del hueso hay una carnecita, lo que llamamos tuétano? ¿Correcto hasta ahí? ¿Se entiende? Lo que, digamos, Sí, está en los huesos. Sí, Ya, sí, profesor. eso de ahí es la médula ósea. Y eso es rico en sangre, en glóbulos rojos, glóbulos blancos, sangre. Es muy nutritivo, también tiene grasas, tiene proteínas. ¿Por qué? Porque ahí es donde se crea la sangre, que luego es enviada hacia los vasos sanguíneos. ¿Queda claro? Sí, profesor. sí, Listo, profesor. muy bien. Muy recomendable para personas que están sufriendo de anemia, pues. ¿Ok? Las personas que tienen anemia, al consumir el tuétano, que es la médula
ósea del hueso, sobre todo en bovinos, pues, ¿no? Que tienen una harta cantidad de sangre. Es muy recomendable para personas con anemia. ¿Listo? Toma la captura. Vamos a ver un rato el chat. A ver, Sánchez, los conejos. ¿A qué conejos te refieres? En las rodillas. Ah. O sea, si hago un mal... Ya. A ver, los conejos en las rodillas malos, o sea, como Eso no es conejos, creo que no. conejos durante el ejercicio. Que te salga un conejo durante el ejercicio. O sea, Ah, profe, sí, si yo profe. hago un mal ejercicio, sale, pues. No, Claro, a ver, lo que nosotros llamamos conejo, o sea, flexionar los huesos en las articulaciones, ¿correcto? Un ratito, a ver, tu audio. Ya, muy bien. Durante muchos años se creía que eran negativos para la salud, ¿no? Se pensaba que los huesos se podían quedar así, atorados, ¿no? Incluso algunos personas mayores asustan a los niños con eso, pues, ¿no? Pero en realidad ahora se ha descubierto que en cierta manera pueden mejorar las articulaciones, no obviamente en exceso, porque nada en exceso es bueno, pero sí cada ciertos momentos cuando tú sientas la necesidad fisiológica, no mental, sino fisiológica de hacerlo, o sea, sientas entumecidas tus manos, es bueno sacarlos. ¿Por qué? Porque al momento de que se genera ese sonido, es en realidad el sonido que se genera por el vacío que se está generando al momento de estirar el hueso. Nosotros, en el líquido sinovial, muchas veces se generan vacíos, aires que entran, que son negativos para este líquido sinovial. Entonces, al momento de sacar el conejo, lo que se hace es sacar ese aire. Por eso es que suena, porque está saliendo el aire que se está almacenando en el líquido sinovial. Y así podemos mantener más sana nuestras articulaciones. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Correcto? Listo. Obviamente en exceso no es bueno. Ahora, durante el ejercicio, ¿puede ser que me salga conejo? Sí, puede ser, porque estás haciendo alguna flexión, algún movimiento, ¿ok? Un movimiento que justamente está estirando tu hueso y puede generarte algún conejo, como se dice, pues, ¿no? Pero tienes que tener cuidado y saber reconocer si es un conejo de verdad o si es alguna ruptura de ligamento o algo. Quizás pueda ser una hernia. Así que hay que tener cuidado. No sé exactamente a qué ejercicio te refieras. Tendría que saberlo, pues, ¿no? Si es de peso o de qué. ¿Ok? Pero es normal, en cierta manera es normal. Durante un ejercicio a veces te puede salir, porque obviamente pues, estás moviendo tus articulaciones y el aire que se genera se está liberando. ¿Correcto? ¿Mejor? ¿Todo bien, chicos? Sí, profesor. Muy bien. Tómale captura, por Sí, favor. profesor. Rápido. ¿Listo? Muy bien. Bien. Ahora, vamos a entrar a la pregunta que me hiciste tú sobre la curación o el método de reparación de un hueso, la formación de un hueso. Vamos a ver dos aspectos aquí, ¿ok? Y los dos aspectos suceden casi de la misma manera. Primer aspecto, cuando un niño crece y empieza a formar hueso a partir de su cartílago. Segundo aspecto, cuando un adulto se rompe un hueso y lo pegan para que se selle. ¿Correcto? Los dos aspectos funcionan casi de la misma manera. ¿Me están siguiendo hasta ahí? Sí, profe. ¿Correcto, chicos? Listo. Para eso, tengo que saber qué células son las que componen mi hueso. Porque si yo quiero saber cómo se va a reparar y cómo va a crecer, tengo que saber qué tipo de células y qué funciones cumplen ahí en el hueso, pues, ¿no? Tenemos la primera. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama esta célula? A ver, chicos, ¿cómo se llama? Osteoprogenitoras. Osteo, el término osteo, ¿qué significa?
Huesos. Hueso, progenitoras. Madres. ¿Qué significa? Madres. O sea, es la madre que va a originar ¿qué cosa? Más hueso, Huesos. Huesos. En resumida, profesor. Entonces, estas son células madres pluripotentes que van a generar a las células óseas. Esta de aquí no va a trabajar, solamente crea células. ¿Correcto? Solamente crea células. ¿Qué células se crean, profesor? Se crean el Caín y Abel. Mira, se crea el Caín y el Abel. ¿Quién es el Abel? Profesor, el bueno de la historia. El osteoblasto, que a la larga va a madurar y se va a convertir en un osteocito. Un osteoblasto es un osteocito inmaduro que se encarga de buscar huecos que reparar. Él es el reparador. Busca, o donde crece también, bueno, huecos para crecer. ¿No? Hablamos de crecimiento y reparación. Busca lugares donde crecer y busca lugares donde reparar. Pero una vez que lo busca y lo encuentra, ¿se convierte en qué? Osteocito. En osteocito. Y empieza a... Acá está, se encuentra con las cavidades, ¿no? Correcto. Y una vez que lo encuentra, se empieza a madurar y a empezar a absorber calcio de donde pueda. Y así es cuando forma Osteoplastos. ¿qué va a formar con eso? Hueso. 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 Ah, profesor, entonces es el bueno. Él crea hueso. ¿Correcto? Pero falta el Caín. ¿Quién es? Osteoclasto. El Osteoclasto. osteoclasto. Él es el malo de la historia, entre comillas, ¿ah? Entre comillas. Él es el malo de la historia. Ya que este es opuesto al osteocito. Este de acá, lo que va a hacer es reabsorber el calcio. O sea, él más bien genera ¿qué va a generar? Espacio vacío. Espacios vacíos. Espacios vacíos. Mientras que el osteocito viene y empieza a crear, el osteoclasto viene y empieza a destruir. Sorry, ¿por qué hace eso? ¿Por qué mi cuerpo lo hace? Ah, porque a veces es necesario. Este de aquí es en cierta manera necesario. Malo, entre comillas, pero necesario. Profesor, ¿cómo así? Imagínate que tu hueso se rompa. Mira acá, por favor. Imagínate que tu hueso, estás bien, ¿no? Haciendo tu deporte y ¡plá! Viene tu amigo y lo rompe. Al momento de romperse, ¿qué va a generar? ¿Ves esto? Un espacio vacío. Un espacio vacío. Ya, pero fuera de eso, ¿qué se generan? Grieta. Osteoclasto. Grietas. Esto podríamos decirlo, para que me entiendas, como ¿qué dicen? Astillas. Astillas. Tú rompes un hueso, hazlo si gustas en un, no sé, en un animal, rómpelo y te vas a dar cuenta que se generan unas puntas llamadas astillas, como una madera, ¿cierto? ¿Correcto? Sí, profesor. Sí, profe. ¿Qué pasaría si por ahí está o se encuentra tu músculo? ¿Puede o no lesionarlo? Sí. Sí, lo estaría hincando.
Exacto. Y eso es obviamente muy peligroso. Ponte que el doctor empiece a unir los huesos sin tener cuidado y así más bien hiere tus músculos. Sería Generaría contraproducente. Exacto. Entonces, ¿quién tiene que venir a tu ayuda? El supuesto malo. ¿Quién es? osteoclasto. El osteoclasto. ¿Qué va a hacer el osteoclasto, profesor? Va a empezar a limar. Va a empezar a degradar hueso, a tratar de limarlo para que no lesione alguna parte. Y una vez que se unen los huesos, el osteoclasto sigue trabajando. ¿Cómo? Desechándose de pequeños espacios que no requiere, que se están pudriendo o muriendo. Él se alimenta del hueso que ya no vale. Se empieza a consumir el hueso que ya no vale. Y no porque sea malo, sino que deja esos espacios huecos para que venga ¿quién? El osteocito. El osteocito y haga su trabajo, que es la de crear Reparar. hueso. Exacto. El osteocito no podría hacerlo si encuentra calcio en los espacios. Tiene que encontrar huecos. Y para eso, el osteoclasto ya le preparó el suelo. ¿Se entiende ahora sí? Son necesarios los dos, ¿ah? Los dos son buenos en cierta manera. Cada uno cumple un trabajo opuesto, pero los dos son necesarios. ¿Se entendió el ejemplo? Sí, profe. Exacto. Muy bien, ¿no? El osteoclasto entonces no es que repare, ¿ah? Sino que más bien prepara el lugar con huecos para que entre el osteocito y empiece a reparar. Este sí repara el osteocito. El osteoclasto prepara el suelo, se come lo malo. Toda herida siempre genera cosas malas. Él se come lo malo, el hueso malo, el que se está pudriendo por la herida. Y deja espacios huecos para que venga el osteocito y haga su trabajo. Y el osteocito, muy inteligentemente, hace hueso y más hueso de lo que necesita. ¿Por qué? Porque sabe que ese punto ya está débil, ya no es el de antes. Y es por eso que así se generan los callos óseos en los huesos rotos. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Sí, Muy profesor. bien. ¿No? Listo. Tómale captura, por favor, y avanzamos. Bien. Listo. Ahorita vamos a ver cómo es que se representa cada una de las células. Ah, ¿y cómo se llamaban los huecos? Me estaba olvidando de eso. ¿Cómo se llaman a los huecos que se generan? Tienen un nombre los huecos. ¿Osteoporosis? O... No, los huecos. Las cavidades en sí. No la enfermedad. Porque es una enfermedad ya. Acá también existe de manera natural. Hay huecos en los huesos. De manera normal hay huecos. Ya cuando es mucho se le llama osteoporosis. Pero ¿cómo se llama cada hueco? Osteoplasto. Osteoclasto. Cavidad ovalada situada en el seno de la matriz ósea. Son huecos. En palabras cristianas, son huecos. Los huesos tienen huecos y eso lo puedes observar. Agarra un hueso de un pollo y córtalo y analízalo. Vas a ver que hay pequeños huecos. Son los osteoclastos. Es natural. Ya cuando es en exceso es porque tiene osteoporosis. ¿Listo? Ahí está. El osteocito viene, busca huecos hechos por ¿quién? El osteoclasto. Por el Osteoclasto. El osteoclasto, mira, te lo voy a poner así, ya, te lo voy a poner así. Escúchame acá, mira. El osteoclasto activo, producido por la célula madre, la célula osteoprogenitora, viene el osteoclasto y empieza a absorber o reabsorber el hueso, generando así huecos. ¿Y quién viene? ¿Quién viene? ¿El osteo? El osteoplasto. El osteoblasto. El osteoblasto reconoce el hueco y empieza a convertirse ¿en qué? Osteocitos. En Osteocitos. osteocito para Mineralización. la Mineralizados. mineralización, o sea, formar Hueso. hueso. ¿Correcto? Cuando te dice mineralización es porque está absorbiendo ¿qué cosa? Calcio. Calcio. Calcio.
Eso se llama mineralización porque el calcio es un mineral. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profesor. Listo. Preguntas entonces. ¿Cuál es la célula que crea osteoblastos y osteoclastos? La célula Osteoprogenitora. Muy bien. La ¿Cuál es la célula que se encarga de reabsorber el hueso? osteoclastos. Osteoclasto. Muy bien. ¿Y cuál es la célula que se encarga de producir hueso? Osteocito. Los osteoblastos. Muy bien. ¿Y cuál es la célula que se encarga de buscar los huecos y que más tarde se convierten en osteocitos? Osteoblastos. Ah, no. Osteoclasto. Osteoblasto. Muy bien. Con B. Reconoce la diferencia. Con B. ¿Listo? Muy bien. Y obviamente todo se rige bajo ciertas hormonas. Tenemos dos hormonas principalmente. La llamada paratohormona, que es la que activa al osteoclasto, o sea, la paratohormona es la que va a empezar a absorber el hueso por el osteoclasto. Y luego, una vez que ya es demasiado, la acción del osteoclasto activa a la calcitonina. Y la calcitonina, como su nombre te lo dice, calci, ella más bien hace que se cree hueso. ¿Correcto? La paratohormona hace que se degrade el hueso con ayuda del osteoclasto. Y la calcitonina hace que el osteoclasto se detenga para que venga el osteocito. ¿Quedó claro? ¿Se entendió, chicos, esa parte? ¿Todo bien? Sí, profesor. Listo, muy bien. Ahora, mira, como podemos observar aquí, el hueso podemos separarlo en dos porciones. La porción inorgánica y la porción orgánica. Profesor, ¿eso significa entonces que los huesos presentan células y presentan también sales minerales? Claro que sí, eso lo hemos aclarado desde hace un momento. Los huesos presentan tanto células como sales minerales. Tenemos una porción inorgánica. Por ejemplo, el hueso, principalmente nosotros, los seres humanos, está hecho por fosfato de calcio, o también llamado hidroxipatita, que está, digamos, en un 60% o hasta más incluso. Y también presenta carbonato de calcio, que es otro tipo de sal. En cuanto a la porción orgánica, podemos ver ahí también a las células óseas, como pueden ser, por ejemplo, la célula madre o el osteocito o el osteoblasto, y además de eso también algunas proteínas orgánicas, pues, ¿no? Como puede ser el colágeno, puede ser también quizás algunas glucoproteínas, puede ser también quizás la queratina, tiene mucho que ver, ¿no? El ácido hialurónico, entre otros. O sea, básicamente, el hueso está formado no solamente de calcio, sino de otros compuestos más. Tiene fosfatos, tiene proteínas como colágeno, etcétera, que ayudan a su rendimiento. Tómale captura, por favor. Avísame también. Dice profesor. Listo. Muy bien. Ahora vamos a ver las partes de un hueso largo, justamente para poder entender dónde se ubica cada cosa. Y aquí también vamos a hablar algo que ya hemos dicho. Primero, nuestro hueso largo, como puede ser el fémur, la tibia, etcétera, va a tener en el centro lo que es la cavidad medular, la médula ósea, donde se va a crear la sangre, te lo dije. Tiene los glóbulos rojos, lo que son la sangre, y también tiene grasa. Por eso es amarilla a veces, entre roja y amarilla. Hay dos tipos, médula ósea roja y médula ósea amarilla. ¿Correcto? Es muy nutritiva. Luego, tiene lo que es el hueso compacto, que es la parte dura. Aunque también hay ciertas partes, en las puntas sobre todo, que presenta un hueso de tipo Esponjoso. esponjoso. Profesor, eso sí me puedo percatar, porque cuando he comido quizás algún pollo o pollito a la brasa, no lo sé, esa parte es más fácil de romper, ¿ok? Y no se generan astillas, es más, se puede morder y normal, es como una especie de esponja dura.
esta parte, estas puntas, se le llama, ¿cómo se le llama? Epífisis. Epífisis. Muy bien. Pero por lo contrario, profesor, por lo contrario, puedo percatarme que más bien la zona del centro, donde está el hueso compacto, cuando yo lo rompo, ahí es donde sí se generan astillas y es más difícil de quebrar. Esta parte recibe un nombre. ¿Cómo se le llama? Diáfisis. La diáfisis. Muy bien. ¿La diáfisis está compuesta de hueso compacto o esponjoso? Pregunta. Compacto. Muy bien. ¿Y las epífisis? Son esponjosos. Esponjoso. Y Muy bien. porosos ¿En qué también, pues, ¿no? zona? Exacto. ¿En qué zona se encuentra la cavidad medular? ¿Diáfisis o epífisis? Diáfisis. Diáfisis, muy bien. ¿Y en qué zona se encuentran los poros de los huesos? La zona porosa. Epífisis. En la epífisis. Perfecto, chicos. Muy bien. 3, 4 cositas que debes reconocer, nada más. Preguntas básicas de hueso. ¿Listo? Vamos a ver un rato el chat. Ah, muy bien, muy bien. Están respondiendo ahí. ¿Listo? Ahora, el último término que ves ahí, que es periostio, es básicamente la pielcita que recubre o la fibra que recubre al hueso. Y de eso no podemos percatar todos. Alguna vez quizás te has alimentado del pollo, ¿no? Pollo, cuando has comido pollo, te das cuenta que del hueso a veces sale una pielcita medio transparente, fibrosa, medio blanquecina quizás, ¿no? Blanco transparente, una fibra del hueso mismo, ¿ah? Y cuando lo destapas, el hueso se vuelve opaco. Mientras lo tiene, brilla un poco, pero cuando lo retiras, se vuelve opaco. Esta fibra que la recubre, que es como una piel, se le llama Periostio. periostio, que es la zona o la piel, mejor dicho, del hueso. El hueso también tiene piel que lo recubre. ¿Listo? Ahora, profesor, pero si tiene piel por fuera, también tendrá piel por dentro, en la cavidad que usted menciona. Sí, también la tiene. ¿Cómo se le llama a esa piel? Endostio. 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 Pero obviamente el que nosotros más podemos percibir y reconocer es el de afuera, el llamado periostio. Listo, muy bien. Ah, y aparte, obviamente, pues, ¿no? También tiene los vasos sanguíneos, tiene los nervios, ¿no? Tiene otras cosas más. Listo. Tómale captura, por favor, y avanzamos. Bien. Listo. Ahí está, justamente, ¿no? Los dos tipos de huesos, el hueso esponjoso y el hueso compacto, ¿correcto? El hueso esponjoso es poroso, está bien, tiene huecos, trabéculas y espículas, ¿ok? Todo esto de acá, todas estas líneas que tú ves aquí entre poro y poro, se le llama trabéculas o espículas. Ahí se encuentra la médula ósea roja, principalmente por esta zona aproximadamente, ¿no? Y bueno, se encuentra en las epífisis. En cambio, el compacto, el duro, el más rígido, también tiene poros, ¿ah? Pero son más pequeños y se le llama cavidad de Havers. ¿Recuerdas que hace un momento lo vimos? Porque por ahí se conducen los vasos sanguíneos y los nervios. Estos huecos son mucho más pequeños que los poros que ves aquí. Por eso casi no lo percibimos. Y bueno, se encuentra en la diáfisis, pues, ¿no? Sirve para la protección y sostén, porque estos son los más rígidos y duros. Estos tienen la capacidad de absorber muchos golpes y además de eso soportar mucho peso. El hueso más fuerte que tenemos nosotros, que es el fémur, tiene la capacidad de soportar de manera erecta el peso de hasta 7 toneladas antes de romperse. ¿Se entiende? ¿Queda claro, chicos, hasta ahí? Sí, profesor. Muy bien. Entonces pregunta, ¿cuál es el hueso más fuerte que tenemos? Fémur. El 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 fémur. 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 Muy bien, perfecto, ¿no? Listo.
Ahí está, bueno, los canales de Havertz, ya lo hemos visto. Esta diapositiva, sí, por favor, tómale captura, que es un resumen de lo que ya hemos visto, ¿ok? No voy a mencionar más de esto, porque ya lo hemos visto, pero es un resumen de todo. Espero que la imagen no se vea tan mala y se pueda entender. Ahí está incluso también con texto, lo que ya te he mencionado, ahora está con texto. ¿Listo? Ahí está la osteoína o canales de Havertz, recuerda que es lo mismo. Ok, ahí está la diáfisis, epífisis, la médula ósea amarilla. Avísame. Listo, profesor. ¿Listo? Y las dos capitas, pues no, las dos membranas, que ya te dije hace un momento también, te la vuelven a poner aquí. Tenemos al periósteo y al endosteo. El periósteo es por fuera, perímetro, por fuera. Endo, adentro, endosteo. ¿Correcto? El tipo de tejido es un poco diferente. Aquí es conectivo denso y aquí es conectivo laxo. En realidad eso no es muy importante, ¿no? No es muy resaltante. Lo que importa es que es un tejido fibroso, como fibra. ¿Listo? La osificación, esto sí es muy importante también reconocer, interviene mucho el crecimiento de las células osteoclasto y osteocito. Recuerda que estos dos trabajan para reparar y para crear hueso al momento del crecimiento. Existen dos tipos de crecimiento, pues, ¿no? La directa, que es la que ocurre en el interior de los huesos planos, por ejemplo. O sea, es directa porque casi no hay cartílagos en realidad. Simplemente la mayoría es hueso y poco a poco va reemplazando. En cambio, la indirecta es cuando solamente hay cartílago y de ahí se empieza a crear hueso. ¿Ok? Por ejemplo, los bebés cuando nacen en su cabeza tienen huecos y hueso. O sea, es hueso, pero también tienen huecos llenados por cartílago blando, que luego es reemplazado. A ese tipo de crecimiento se le llama directo. Pero los niños en los dedos no tienen nada de hueso. No es hueso en sí. Solamente es Cartílago. cartílago. Y como no hay nada de hueso, ahí tiene que empezar a formarse, a osificarse, gracias a los osteocitos. Es por eso que se le llama indirecto, porque no ha habido hueso antes que esta. ¿Correcto? De estos huesos, ¿cuál es el primero en osificarse? A ver, ¿cuál es el hueso que es el primero en osificarse? Clavícula. La clavícula. Muy bien, la clavícula es la primera en osificarse. ¿Ok? Listo. Muy bien. Tómale captura a esto. No sé si el otro también le tomaste captura. No, profesor, ¿podría retroceder una diapositiva, por favor? Ahí está. Directa, recuerda, si el crecimiento del hueso es porque ya hubo hueso. Ok, perfecto. Gracias, profesor. Indirecta. Muy bien, gracias. Indirecta, cuando el crecimiento del hueso es en algún lugar donde nunca ha habido hueso, sino solamente cartílago. Eso sucede frecuentemente en huesos largos, sobre todo en los huesos que tienen una estructura larga, pero son pequeños como los dedos. ¿Ok? Los dedos de los niños, la manito de los niños, en realidad cuando son pequeñitos, no son huesos, son cartílagos. ¿Ok? Que luego ya más tarde son reemplazados por huesos. Ah, ok, profesor. Muy bien. Ahora, la clasificación de los huesos del esqueleto humano son de varios tipos. Tenemos los huesos largos. Estos huesos, así sean grandes o pequeños, se le dice largo porque tienen dos puntas y tienen una estructura delgada. ¿Ok? En este caso, tenemos, por ejemplo, el fémur, la tibia, el peroné, las falanges de los dedos, el húmero, o sea, básicamente las extremidades. ¿Correcto? Nuestras extremidades tienen puros huesos largos, la mayoría. Y más o menos demora en osificarse entre 18 y 21 años, como te mencioné hace un momento. ¿Ok? Obviamente, influye mucho tu alimentación, influye mucho digamos, el inicio de la actividad sexual, influye mucho el embarazo, entre otras cosas. En el varón no tanto, obviamente, pues, ¿no? Porque él no es el que lleva el embarazo. ¿Correcto? Los huesos cortos son aquellos huesos que son gorditos, digamos cuadraditos o tienen una forma bien pequeña, son cortitos, ¿no? Como se dice.
y tiene ciertas dimensiones, pues, ¿no? Por ejemplo, los huesos de la palma de la mano y de la planta del pie, los de la vértebra, son pequeños, reducidos, no tienen una estructura casi equidistante entre sus lados, pues, ¿no? Listo. Huesos planos, esto es fácil de reconocer, pues no son anchos, son como platos, ¿correcto? Ahí tenemos, por ejemplo, el omóplato, el que está en la espalda, es plano. Los huesos del cráneo, también es plano. Los huesos del coxales, ¿no? Lo que viene a ser la cadera, ¿correcto? También son planos, son huesos planos fusionados. Y los huesos sesamoideos solamente hay uno, que tiene una forma un tanto peculiar, en forma medio triangular, bombeada, ¿no? Medio redondita, triangular, que viene a ser la rótula. ¿Dónde encontramos la rótula? A ver, jóvenes. A ver, dónde está la rótula? ¿Y cuántas rótulas tenemos? A ver. ¿Dónde están nuestras rótulas? ¿Tienes idea? ¿O nada? Creo, si no me equivoco, creo que es la que estaba por la rodilla. Muy bien, Porque perfecto. bueno, yo tuve un accidente y tuve mal de la rótula un tiempo. Ah, ¿ves? Muy bien, muy bien. Por eso es Sí. importante saber anatomía, jóvenes, no solamente para la postulación, sino para tu día a día, tu vida, ¿correcto? Ponte que llames a un, no sé, pues al 105 ahí lesionado y te pregunten qué es lo que te duele y no sabes ni siquiera qué cosa es. Por eso tienes que saber anatomía. ¿Dónde se encuentra tu hígado? ¿Dónde te golpeaste? Exactamente qué órgano es, qué comprometes, ¿no? ¿Qué se está comprometiendo? Tienes que tener una orientación para pedir auxilio. Una La consulta, rótula, profesor. dime. ¿Cuál es su función de la rótula en sí? Porque es flexible, o sea, se mueve en Claro, su sí, mismo es sitio. flexible. La rótula sirve como una cuña que detiene el movimiento de nuestras piernas hacia adelante, para que no se vaya hacia adelante. Ah, vale, ok. Ya, claro. ¿No? Es como una bisagra, algo así. Permite un movimiento hacia atrás, pero no hacia adelante. Claro. Gracias, Listo. profesor. Este tipo de hueso, al tener esa forma, se le llama sesamoideo. ¿Listo? Muy bien. Ahí está. Esto de acá, por favor, tómale captura. Algunos datos, como por ejemplo, básico, que esto nos enseña desde siempre. El cuerpo humano adulto está compuesto por 206 huesos. ¿Correcto? Es un dato fijo, básico. ¿Cuántos huesos son los que componen al ser humano? 200. 206. 206. 206. Te voy a resaltar las fijas, o sea, lo que es básico en este tema. ¿Cuántos huesos son? ¿De qué está hecho? ¿Correcto? ¿De qué está hecho? ¿Cuál es la piel que lo protege? ¿Cuánto demora aproximadamente en osificarse? ¿Está bien? Sí, Entre profesor. otras cosas. Listo. Son 206 huesos en un adulto promedio. Hay algunos que pueden tener un par más de costillas, pero es una genética, digamos, muy escasa. ¿Ok? Es una mutación pequeña que en realidad no influye mucho. La mayoría tenemos 206, la gran mayoría. Exceptuando a los niños, obviamente. Los bebés, al tener este cartílago, a veces tienen huesos separados, ¿ok? Huesos separados que luego se van a unir. Es por eso que tienen más huesos que nosotros, entre comillas, pues, ¿no? Aunque no se deberían llamar huesos como tal, pero tienen más que nosotros. Sobrepasan los 300 huesos. Listo. Que luego se fusionan, obviamente. Y aquí está. Mira. Tenemos hueso de la cabeza, 8 en el cráneo. Ahorita vamos a ver los dibujos, las imágenes. Tenemos 14 en el rostro, en la cara. Tenemos un hueso hioide en el oído. Y lo que es el huesecillo del oído medio también tenemos al martillo, al yunque y al estribo, siendo el estribo el más pequeño de todos los huesos. Obviamente por dos, porque son dos oídos. Y la columna vertebral tiene 7 cervicales, 12 dorsales, que viene a ser la espalda,
5 lumbares, que viene a ser la espalda baja, 5 sacros que están soldadas en una, que viene a ser la parte de la coxis cercano, y la coxis misma, bueno, que también es una, son soldadas en realidad. Ahí está. Tenemos luego el tórax, que se encuentra el esternón, que es ese hueso duro que se encuentra en nuestro pecho, en el centro, y que luego está también unido con las costillas, 12 para cada lado. Ok, recuerda, 12 costillas para cada lado. Luego tenemos lo que es la clavícula, que es lo que se encuentra en el pecho, ¿no? Lo que le da esa forma a nuestro tórax. Y luego el omóplato, que se encuentra en la parte de atrás y protege nuestra espalda. Luego tenemos las extremidades superiores, donde está el húmero, lo que es el brazo, el cúbito y el radio, el antebrazo, el carpo, el inicio de la mano, el metacarpo o los metacarpos, que es la palma de las manos, y las falanges, que son los dedos. Luego tenemos la cintura pélvica, que es la coxis o el hueso coxal. Y por último, tenemos las extremidades inferiores, que está dado por el fémur. Luego la tibia y el peroné, que están abajo. Luego viene la rótula, que es el hueso del talón, perdón, de la rodilla. Luego está el tarso, ¿okay? Que viene a ser la base del pie. Luego está el metatarso, que vienen a ser el puente que le da la forma al pie, el puente. Y luego las falanges, que vienen a ser los dedos. ¿Listo? Ahí está. Apaga tu audio, por favor. Listo. Todos los huesos que te he mencionado ya de manera ordenada están aquí colocados, pero de manera gráfica. ¿Ok? Lo vas a ir divisando. Cuadro con dibujo. Cuadro con imagen. ¿Correcto? Tómale captura, por favor, para que compares. Aquí. Tómale, tómale. A ver. ¿Listo? Muy bien. ¿Listo? Tómale captura a esto, por favor. En cuanto a los nombres, en realidad solamente es mencionarlos, no es mucho de profundizar en esto, además de que no creo que te vengan, para ser sincero, sobre los nombres puntualmente, quizás sí todo lo que hemos visto hasta ahora, pero los nombres de cada uno, quizás solamente lo que es el cráneo, pues no, que es lo típico, el frontal, el parietal, occipital, temporal, cosas de primaria, secundaria, más que eso, difícilmente. Eso sí, esto tienes que aprendértelo, pues, porque es básico. ¿De qué huesos están formados básicamente tu cuerpo? ¿Listo? Muy bien, vamos directamente con las preguntas para ir resumiendo algunas. Ah, perdón. Listo, el esqueleto, dice, ¿no? El esqueleto está formado, el esqueleto humano está formado por ¿cuántos huesos? 206. 206. 206 huesos. Perfecto. Listo. Hueso considerado la piedra angular del cráneo. ¿Frontal? Este es el esfenoide, no, escúchame acá. Este es el esfenoide que se encuentra debajo del occipital. Es la base, donde justamente va a empezar a estar formando lo que es la unión con el atlas, con la primera vértebra cervical. ¿Ok? Es la base del cráneo. Porque está hablando del cráneo, ¿eh? No del rostro. Solamente excluyendo al cráneo. ¿Ok? 3. Es la unión entre dos o más huesos. ¿Cómo se llama a la unión entre dos o más huesos? Ligamento. No. No lo que ayuda a unir, Articulación. Articulación. ¿ok? Ahí no te dice lo que ayuda a unir. Ahí te está diciendo cuál es la unión. ¿Cómo se llama cada unión? Articulación. ¿Qué es lo que ayuda a que se una? Ahí sí, pues ligamento. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. ¿Quedó clara la diferencia? Sí, profesor. Listo. Es un hueso corto. Busca un hueso pequeño. De todos estos que te mencionan, un hueso pequeño. ¿Ah? A ver. Sí, después de clases. Los huesos del Tarso. Homóplato. tarso, pues. No, el omóplato es plano. Ah, verdad. Claro, tócate tu omóplato, es plano. El esternón también es plano.
es plano, es como una lámina, ¿cierto? La costilla son largas, son delgaditas y largas. El radio, tu brazo, es largo. ¿Queda claro? En cambio, los huesos del tarso, o sea, los huesitos que componen la mano, la base de la mano, perdón, el tarso dice, ¿no? Perdón, lo del pie, los huesos del pie, son cortos. Tendríamos que ver la imagen para que lo veas. Un ratito. ¿Qué he hecho? Ahí está. ¿Ves estos huesos? Estos huesos que componen acá, creo que lo tengo acá de mejor manera, una mejor imagen. Tarso, acá está. ¿Veis? Todos estos. Tarsos metatarsianos. Son cortos, ¿ves? Cortos. ¿Listo? A ver, hueso del tarso. Listo. 5. Corresponde a un hueso largo. Busca un hueso largo, a ver. Fémur. Fémur, muy bien. 6. Único hueso movible en la cara. Maxilar inferior. Claro. Muy bien, ¿no? El maxilar inferior. Ninguno más puede moverlo, ¿no? A menos, bueno, que te rompan la cabeza, pero no. Fuera de eso, solamente el maxilar. 7. El hueso ioides es un hueso del... Creo que lo dije, solamente lo mencioné. Cráneo. No, lo mencioné hace un momento. Oído. Del oído. Oído. Muy perfecto. Listo. Obviamente se encuentra en el cráneo, pues, ¿no? Pero específicamente, ¿en qué parte, pues, no? En la zona del oído. 8. ¿Cómo se llaman las estructuras flexibles, perdón, que unen hueso con hueso? Articulaciones. No, Articulaciones. aquí sí te dice que unen hueso con hueso, no te dice la unión. Ligamento. Ligamentos. Ligamento. Ligamento. Muy bien, perfecto, ¿no? Ligamentos sería, ya acá dice ligamentos. Ligamentos. 9. ¿Cómo se llaman las células maduras propias del tejido óseo? Maduras. Osteocitos. Osteocitos, muy bien, osteocitos. Pregunta, ¿qué es un condrocito? A ver, apunta. Un condrocito es la célula madura, pero del cartílago. O sea, ¿quién tendrá condrocitos? ¿Un niño o un adulto? Un adulto. Condrocitos, condrocitos. Un niño. Un niño porque tiene más cartílago que hueso. Pero ¿quién tendrá más osteocitos? Un adulto. Un adulto. Un adulto porque tiene más hueso que cartílagos. Nota la diferencia. El término condro significa cartílago. Condro. ¿Listo? Apunta. Diez. ¿Cuál es la sustancia mineral más abundante de la materia extracelular del tejido óseo? Eso lo mencionamos hace un momento, de un 60 hasta un 85%. Colágeno. No, del hueso, tejido óseo, no del tejido cartilaginoso. Fosfato de calcio. Fosfato de calcio. de calcio. También llamado hidroxipatita. ¿Ok? Hidroxipatita. 11. ¿Cómo se llaman los huesos que forman la palma de la mano? Mano. Falanges. No, esos son los dedos. Esos son los dedos. Los llamados Metacarpianos. metacarpianos. Mira, esto es lo mismo para manos y pies, ¿ya? Tenemos los huesos que vienen del brazo o de la pierna. Es igual. Y luego están huesos pequeños. Estos son carpos para mano y tarsos para pie. Y luego están los huesos medianamente largos, tanto para mano como para pie, que vienen a ser la planta del pie o la palma de la mano. A esto se le llama en la mano metacarpianos y en el pie metatarsianos. Y luego vienen ya las falanges. Tanto para mano como para pie reciben el mismo nombre, falanges. Solamente cambia el término carpo por tarso, si es mano o si es pie. 12. Actúa como una caja de resonancia. A ver, estas son los senos paranasales.
¿Te has dado cuenta alguna vez que cada vez que tú tienes una gripe y tienes mucosidad, tu voz cambia? Sí, suena ronco. Muy bien. Esto se debe, escúchame acá, fuera del ronquido, me refiero a la parte nasal. Esto se debe a que en el hueso de la nariz, acá más o menos, tenemos un hueco. Tenemos un hueco, literal, tenemos un hueco, aparte de obviamente del ojo, ¿no? Tenemos un hueco llamado seno. ¿Seno qué? Paranasal. Paranasal. Y Paranasal. al momento de que el sonido va acá hacia la nariz, se genera un rebote y un eco que obviamente es liberado. Pero cuando está lleno de mucosidad, es ahí donde se genera ese cambio de voz. Más nasal, como que dice. ¿Se entiende? Y es por eso también que a veces sientes un poco más pesada tu cabeza cuando estás con mucosidad. La sientes pesada porque está llena de moco, ese hueco llamado seno paranasal. Listo. Te voy a dar las claves de los demás, apúntalos. A ver. Avísame para poder continuar. Ya, profe. ¿Listo? Ahí está. Correcto, lo puedes verificar. Recuerda, axial se refiere a eje, ¿ya? Axis es eje. Y el eje está compuesto por la cabeza, la columna, correcto, la parte central, el tórax, todo lo central, exceptuando a los miembros superiores e inferiores. Listo. ¿Preguntas? ¿Todo bien? Sí, profe. Bien, chicos. Entonces, me despido. Espero que se encuentren bien, que tengan una buena semana y nos vemos la próxima. Hasta luego, cuídense. Hasta luego, profe, cuídese. Hasta luego, profe. Buena clase. Igualmente. Igual, cuídate, Hasta luego, gracias. profesor, gracias. Hasta luego.